les debo agradecer su participación, que estén aquí con nosotros, porque como bien había dicho yo, la parte importante que tiene que tener un entrenador es la capacitación. Actualmente llevo más de 500 entrenadores capacitados por parte de la Unión Mexicana de Boxeo, por parte del Instituto de Estudios en Ciencias del Deporte, y las capacitaciones que hemos realizado han sido exclusivas de boxeo. Creo que es importante mencionarlo, ya que muchos entrenadores actualmente han estado inmersos en la capacitación, pero han recibido capacitaciones de gente de otras disciplinas y de otro rubro. Lo que vamos a presentar es exclusivamente de boxeo, entonces espero que les sirva. Como como educadores deportivos, el hecho de que ustedes estén aquí ahorita recibiendo este tipo de seminarios es también una manera de... Me comentan si pueden, la gente ahí que tenga internet, si puede compartir por medio de la página Boxeo Veracruzano para que llegue a más entrenadores que no pudieron estar con nosotros o asistir, pues también sería de gran ayuda. Entonces les decía, bueno, ustedes como educadores deportivos es momento de que empiecen a tomar el sartén por el mango y empiecen a fundamentar todo lo que ustedes realizan como entrenadores. Y una de las cuestiones más importantes precisamente es la del entrenamiento mental. ¿Por qué me interesa a mí? ¿Por qué yo como entrenador tengo que ir a una capacitación? Si yo ya boxeé, fui profesional, fui campeón o hice tantas peleas amateur, ¿por qué tengo yo que ir a una capacitación si yo ya lo sé, yo lo practiqué? Bueno, pues es importante porque en primer lugar todas las tendencias han ido evolucionando. No es lo mismo el boxeo de hace 10, de 15 o 20 años que el boxeo actual, y no porque haya cambiado las reglas o haya cambiado la forma de desempeñarse, sino que lo que ha cambiado es que se ha ido enriqueciendo conforme cosas se han ido descubriendo. La tecnología ha tomado un papel muy importante actualmente y se han empezado a demostrar cosas que antes creías que funcionaban, se ha comprobado que lejos de sumar, restaban. Entonces, esto ha variado y ha cambiado la forma de ver el boxeo. Entonces, yo como entrenador, una de las características que debo de tener, pues es una claridad mental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nada más 60 segundos entre cada round para poder decirle de manera concisa, clara, sin ser precipitados, una estrategia, un cambio de estrategia, un movimiento, un gesto técnico, algo que está haciendo mal, que lo corrija, o si algo que está haciendo bien, lo siga haciendo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, como entrenadores, la toma de decisiones es totalmente importante. Ahora, muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que de repente necesitamos un poquito de presión para poder hacer las cosas. Tenemos que estar de repente con una tensión interna para volvernos eficientes. Por ahí decían, ¿no? ¿Qué tan bueno eres bajo presión? Un campeonato del mundo, una final, un torneo, un debut, siempre va a haber un factor externo que va a alterar evidentemente la capacidad de recepción de ideas y sobre todo la toma de decisiones. La confianza personal y profesional, qué importante, fíjense, como ustedes saben, yo también estoy mucho en la parte de las redes sociales. Actualmente, bueno, en Facebook tenemos 12,000 seguidores, por ahí también estamos en TikTok, tenemos casi 30,000 seguidores en TikTok. Y me decía una persona, ¿no? Me decía, ¿por qué le ponen tanta crema? Con otras palabras, si lo que tú quieres decir es fregadazo, en TikTok también hay una grosería. Y le dije, bueno, pues para empezar, porque yo soy un educador deportivo, soy un docente deportivo y tengo que hablar con propiedad. Qué importante para nosotros es hablar con propiedad. En el momento que tú hablas con propiedad, inmediatamente el alumno, la persona que está como interlocutor, sabe que lo que tú estás diciendo tiene un fundamento. En ese momento tienes credibilidad. Es importante. Yo siempre los he invitado a que cuando tienen este tipo de capacitaciones, inmediatamente empiecen ustedes a cambiar también la forma de expresarse, hablen con tecnicismo, y eso te va a dar confianza personal y profesional. Evidentemente crear oportunidades, actualmente creo que es algo importante. Con el tema de la pandemia cambió todo, totalmente. La manera de entrenar, la forma de hacer las clases grupales, de llevar un selectivo, inclusive para muchos que están en competencia, adecuarse a la nueva normativa ha sido complejo. Evidentemente, si tú tienes conocimientos, esto muchas veces de ser una limitante puede ser un momento de oportunidad. Y se los digo a nivel personal, a mí la pandemia, lejos de apagarme,
me dio mucha proyección, ocupé muchos otros canales para poder llegar a muchos entrenadores a nivel Latinoamérica. Evidentemente, el hecho de que ustedes estén aquí se los tengo que aplaudir porque eso significa que ustedes quieren salir de su zona de confort. Quieren empezar a hacer algo diferente. Ustedes, mejor que nadie, y esto es a nivel autocrítica, saben que para poder mejorar tienes que sacrificar. En este caso, ¿por qué sacrificar? Estás sacrificando un sábado que podías estar con tu familia, que podías estar viendo, no sé, tal vez el fútbol, no sé si pasa el fútbol, pero bueno, que puede ser que estés haciendo cualquier otra cosa con tu amigo, con tu novio, y preferiste estar aquí. Creo que quieres hacer algo diferente, quieres empezar a tomar cartas en el asunto para poder ser un mejor educador deportivo. Convertirte en un verdadero educador deportivo creo que es la finalidad que tenemos todos, porque lo que queremos no es personal, y eso es algo que quiero recalcar. El entrenador de boxeo normalmente cuando hace cualquier cosa, en este caso la capacitación por ejemplo, no lo hace para fines propios, lo hace para el atleta, para que tenga una mejor vida deportiva y lo puedas llevar al éxito. Ok, vamos a recordar un poquito acerca de lo que es el rol del entrenador. Yo tengo que mencionar esto. Muchos me decían que el líder es un líder impuesto. De repente tú llegas a un club o llegas a una escuela de boxeo y pues no te queda otra más que seguir las indicaciones del que está ahí. Igual y no lo conoces, no sabes si está capacitado, no sabes qué hizo, qué no hizo. Lo que sí sabes es que es la persona que está a cargo y por ende ya tiene un papel como líder. Entonces, si ustedes eligieron ser un líder deportivo, tienen que hacerlo con mucha responsabilidad, sobre todo por la parte de que el boxeo es hay un factor de riesgo importante. La capacidad de motivar. Esto me quiere decir que de manera indirecta tengo yo que tener algún tipo de canal de comunicación emocional con mi atleta. Poder yo comunicarme no nada más de manera deportiva, sino también de manera emocional. Y todos sabemos, y voy a utilizar una palabra que dijo ayer el profesor David Ayala, que dice que de repente el entrenador es el padre deportivo. Creamos lazos afectivos con nuestros atletas. Amplios conocimientos técnicos, esto es evidente. El entrenador de boxeo tiene que dominar perfectamente los fundamentos del entrenamiento, debe de conocer los principios del entrenamiento deportivo y tiene que conocer la parte técnica. Inclusive me atrevería a decir que debería también conocer un poquito de biomecánica y cinética en su contexto más simple. Evidentemente amplios conocimientos en la preparación física, y creo que aquí es donde vamos a tener una muy buena charla. La parte de la preparación física todos sabemos que es fundamental para el boxeador. Es una disciplina que demanda demasiada energía, es altamente compleja a nivel cognitivo, ya que en fracción de segundos tienes que determinar qué gesto deportivo vas a hacer si recibes un recto de mano adelantada, cómo vas a contragolpear, qué es lo que sigue. Eso tiene que ver con el desarrollo del pensamiento táctico, que vamos a entrar más a fondo. Evidentemente conocimientos básicos de fisiología, anatomía y nutrición. No te estoy diciendo que seas nutriólogo, ni mucho menos que seas un fisiólogo, pero sí tienes que conocer. En el boxeo te lo demanda conocer un poquito de fisiología, anatomía y nutrición. Es donde nos vamos a meter ahorita un poquito más a fondo, porque tú como entrenador, esta disciplina tiene divisiones de peso. Eso tiene que generar no nada más una buena preparación física, sino que además tienes que llegar a un límite de peso. Y de repente todavía seguimos viendo métodos abrasivos que, como les menciono, lejos de sumar, restan, que son contradictorios contra lo que va de la parte de la salud. Evidentemente la capacidad de impactar de manera positiva en la vida. O sea, fíjate, no nada más tengo, o sea, que me estás diciendo que tengo que ser psicólogo, aparte tengo que saber cuestiones técnicas y de tecnicismos, tengo que saber de preparación física, también me estás pidiendo que de nutrición y fisiología, y también todavía me tengo que portar bien, todavía tengo que hacer las cosas. Pues claro, porque tú eres un ejemplo. Los chicos que llegan con nosotros, evidentemente te ven, como dice el profesor Gabriel, un padre deportivo, y si te ven que llegas crudo, llegas en mal estado, o llegas desalineado, pues evidentemente eso puede repercutir como entrenador. Capacidad interpretativa del desarrollo del combate. Esta es una que puse, yo no venía en
en la parte de la presentación inicial la pusimos porque es algo que es clave, capacidad interpretativa del desarrollo del combate. El entrenador, yo me he dado a la tarea, soy una persona muy observadora, y me he dado a la tarea de ver qué es lo que hace el entrenador en sparrings, cuando van a otro club. Tenemos un dual meet con Profe Yago, tenemos un dual meet en Tlaxcala, en Puebla, perfecto. Y yo me daba la tarea de ver qué es lo que hace el entrenador en ese momento, qué llega a hacer. Llega, se presenta, se toman la foto, todo bien, los chicos se empiezan a calentar, se desarrollan los combates y todos cruzan sus brazos y si no se ponen en las cuerdas a ver cómo desempeñan. Yo no veo a nadie apuntando, yo no veo a nadie atendiendo, yo no veo a nadie sacando conclusiones en el sparring. Digo, aquí en el boxeo no es un arte marcial, sino que es una disciplina, como decía mi colega Jairo García, es una disciplina donde hay un control de emociones, pero es agresiva. La manera de evaluar al boxeador es a través del sparring, todos lo sabemos, es la manera de evaluarlo. Aquí no hay grados, aquí no hay cinta verde, no hay cinta amarilla, no, aquí no. Aquí la manera de evaluarlo es bajo el sparring. Y el entrenador lo que tiene que hacer es precisamente hacer una evaluación de lo que está haciendo, qué hace bien, qué hace mal, qué no hace, qué se hace y no le sale, o qué intenta, o qué hace repetidamente, y llega un punto que lo deja en vulnerabilidad. Por ejemplo, un boxeador que bloquea mucho, evidentemente va a llegar a un punto en que sus fibras musculares ya no van a poder ser tan contundentes, va a aflojar y van a entrar los golpes. Entonces podemos sacar muchas cosas que trabajar en la parte de los sparrings. Pero en lo que se va desarrollando el combate hay una parte muy importante que debe de tener el entrenador, que es la capacidad de interpretar cómo se está desarrollando el combate, para que en el momento que suba el minuto de descanso le pueda dar palabras, no nada más de aliento, no nada más motivarlo más bien o más mal o regañarlo, sino que sea concreto, conciso y que le diga algo que evidentemente le sirva para el siguiente round. Entonces, yo tener la capacidad, esta apertura mental para poder interpretar lo que está pasando y en base a esto trabajar algo que le sirva al atleta es fundamental, porque el atleta muchas veces lo que está es atendiendo el combate y no tanto pensando en lo que le está diciendo la esquina. Más sin embargo, el entrenador tiene que ser un coadyuvante en este sentido en el minuto de recuperación. Ok, ¿qué es inteligencia? Porque he utilizado mucho la palabra inteligencia. No es un boxeo inteligente, hay que hacer una planificación inteligente, hay que hacer una nutrición inteligente. Bueno, pues la inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Es por eso que de repente dices que aprendes más, ¿no? Cuando de repente te va mal y dices que aprendo más de las derrotas. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que cuando tú tienes algo, lo desarrollas, la experiencia que te deja, evidentemente, es aprendizaje. Entonces, quiere decir que en todo momento y en cualquier lugar y en cualquier situación hay momentos de aprendizaje. Vamos a entrar con la parte de los fundamentos. Todos aquí estamos inmersos en el mundo del boxeo y vamos a empezar por la parte de dividir lo técnico con lo táctico. ¿Ok? La primera parte que nosotros tenemos que desglosar es la parte técnica y hablamos acerca de una posición de guardia. En alguna literatura lo conocen como parada de combate, pero bueno, decía ahí, por ahí alguien, es un cubano que decía que bueno, la posición que el nombre correcto, el más adecuado era la posición de guardia, ya que una parada de combate hacía la alusión precisamente ya al intercambio, y que bueno, esta se podía ver alterada y no tenía que ver tanto con la metodología, sino con la parte táctica. Los desplazamientos, ¿alguien le gustaría participar y decirme cuáles son los desplazamientos en el boxeo? Adelante. A ver, ¿cómo? El caminar hacia adelante o hacia atrás. Bien. Pasos planos al frente, pasos planos atrás, los laterales, pasos en diagonal, los golpes. Aquí también igual vamos a encontrarnos con otro detalle, ¿no? Los golpes, ¿cuáles son los golpes fundamentales en el boxeo? Rectos y curvos. ¿Alguien más quiere opinar?
Si nosotros definimos a los golpes, se clasifican en dos, rectos y curvos, como bien dijo él, más sin embargo en la parte de la metodología sí hay una subdivisión, que son tres: rectos, ganchos y cruzados. Ahorita vamos a encontrar el fundamento. Evidentemente son rectos y curvos en su línea de ejecución, pero en la parte metodológica, cuando hablo de metodología, hablo de esta correlación que hay entre que yo estoy enseñando y el alumno está aprendiendo. ¿Okay? Las defensas, vamos igual a definir las defensas. ¿Cuáles son las defensas? ¿Alguien me quiere participar? Ahí va el micrófono, por favor. Tenemos las defensas de bloqueos, las esquivas, los counter, que podría ser una defensa también, profesor. Yo creo que sí. Ok. El tecnicismo counter pues, es un vocablo anglosajón. Las defensas se dividen con las manos, con el tronco y con los pies. Entonces, evidentemente, con las manos bloqueos, con el tronco las que operan a los golpes rectos son inclinaciones, las que operan a los golpes curvos son esquivas o esquivas rotativas. Y evidentemente en los desplazamientos con carácter defensivo puede ser un paso plano atrás, un paso lateral, el del frente pues ya no sería defensivo. Entonces, si empezamos a desglosarlo, nosotros nos encontramos de cómo enseñamos la parte técnica, ¿no? Yo creo que todos sabemos que cuando estamos desarrollando la técnica no necesariamente lo tiene que hacer de manera intensa. Yo no quiero que lo haga rápido, quiero que lo haga bien. Y hay una parte importante que es un principio del entrenamiento deportivo del que siempre hablo, que nadie lo pela, pero que para mí es fundamental, es el principio de participación activa y consciente del boxeador. ¿Qué significa? Que yo como educador deportivo tengo que ser consciente de lo que está haciendo. Él como atleta tiene que saber por qué y para qué lo está desarrollando. Muchas veces me he encontrado con entrenadores que de repente no quieren compartir. Yo lo sé hacer, ve cómo lo hago, emúlalo. Y esta parte, están haciendo esto porque esta es una posición de guardia que para empezar es la única, la posición, por ejemplo, hablando de la posición de guardia, saben ustedes que es la única que no opera al principio de individualidad. O sea que si te llega un alumno y dice, acá, yo vi la guardia de cruceta, yo la vi, la quiero hacer. No. Estás en un proceso de iniciación deportiva, tienes que hacer una guardia universal, que es la posición de guardia que tiene las características que ya conocemos todos: izquierdo, adelante si eres diestro, mano a la altura del pómulo sin obstruir la vista, mano derecha pegada al maxilar, rotación coxofemoral para cubrir el hígado y una separación de pies entre 35 y 45 centímetros, dependiendo evidentemente de la talla del boxeador. ¿Ok? Es el único elemento técnico que no opera con el principio de individualidad. Nos vamos a la parte táctica, acciones preparatorias para el ataque. Les regalo un ebook impreso que me diga las acciones preparatorias para el combate. ¿Calentamiento? No. Ya es táctico. El calentamiento vendría siendo más bien preparatorio, pero para la sesión, no para la unidad de entrenamiento. Acciones preparatorias para el ataque. Son 4. ¿No? No, nada. Ahí lo quiere. Bien. Bueno, está bien, profe, porque ahí viene eso. Entonces, si lo ganaba, pues ya tenían la información. Determinación. Pues eso entraría más en la parte volitiva, ¿no? El hecho de la parte de la voluntad de hacer las cosas, ¿no? No se tiene que ver más con la parte. A ver, la idea. Recordar, por ejemplo, una combinación o una. Acciones preparatorias. Analizar la memoria muscular sobre lo que ya has entrenado, y como ya lo tienes en mente, ejecutarlo, pero ya lo tienes preparado. Eso te estás preparando con tu memoria muscular a lo que tú ya entrenaste. Por ejemplo, en un manopleo, hacer una combinación y atacar. Bueno, así lo entendí yo, profe. Ok. Aquí
Va de la mano con la fuerza, velocidad, movilidad para el ataque. Sí, o sea, fíjense, acciones, o sea, tengo que hacer algo, pero son previas del ataque, son antes del ataque. ¿Qué haces? ¿Qué es un boxeador? Visual, ok, claro. Ahora vamos con el profe. Visualiza su oponente y va viendo la acción que tiene para realizar su objetivo. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso qué dices? El timing. O sea, sí, pero no, o sea, sí, esta entrada en ritmo que quiero yo. Era defensa, profe. Digo, también la pregunta no es fácil, pero tampoco está bien. No es fácil. A ver. Alerta. Ok, pero si yo tengo el mando táctico, si yo voy a atacar, mande. Claro que sí. ¿Cuáles son las acciones preparatorias para el ataque? Estos momentos antes previos a un ataque. La preparación táctica, yo como forma de vuelta, ya practicar, trabajar, es como yo hacer una sesión de preparación para poder explicar mis equipos. Ok. Cerca, porque lo que usted me comenta es a lo mejor más hacia la estrategia, ¿no? Hacia una estrategia, un plan, ¿no? Es que es importante, por eso pregunto para poder irnos encontrando en la parte de los contextos y la parte de los significados, ¿no? Cómo contextuamos. Pero bien. Bueno, lo digo para allá, ok. ¿No? Adelante. Buenos días, pues, mi especialidad como tal no es el box, pero dentro de todas las actividades deportivas, cuando hay competencia, cuando hay una acción crítica, un momento crítico, quiero pensar que en base a la técnica, en base a lo que tienes trabajado en un plan de entrenamiento, ya visualizas a tu oponente, preparas la estrategia con la que vas a atacar, con la que vas a iniciar tu ataque o vas a empezar la intensidad con la que vas a defender, de acuerdo a lo que hayas planificado o lo que hayas visualizado de tu oponente. Desde esta forma, a lo mejor jugado quisiera que nos hablara de esa Es una parte. Pero fíjate. Quiero pensar que por ahí va esta situación, porque si por ejemplo mis temas energéticos se limitan en el quinto round, más o menos, los debo de administrar a base de lo que tengo yo trabajado durante toda mi profesión de trabajo, para poder lograr el objetivo, si ya visualicé o ya vi a un oponente. Bien, esa pregunta la verdad que la hice a propósito, no que se me ocurrió ahorita. Porque muchas de las veces para empezar confundimos la parte precisamente táctica con la parte estratégica. La parte táctica, recordemos, es que tenemos que irnos ubicando en esta pirámide, vamos a poner así, de conocimiento, vamos de lo general a lo particular o de lo periférico a lo nuclear. Si estoy hablando de fundamentos, no estoy hablando acerca de cómo, o sea que yo lo puedo enseñar. Entonces, si tú me dices una estrategia, si me estás hablando de una estrategia, en el ejemplo que pone el profe de que va contra Floyd, sabe sus características, sabe cómo boxea, sabe cómo se desempeña. Yo puedo hacer un plan, evidentemente, que tiene que ver con todos los elementos de la preparación, exclusivamente para ese boxeo, para atenderlo. Pero no, la parte táctica es utilizar todos los recursos deportivos técnicos en combate. Claro, el hecho de conocer todos los elementos técnicos y desarrollarlos precisamente con esta toma de decisiones de manera aleatoria, porque tú le enseñas una combinación, por ejemplo, una combinación de 3 golpes que estadísticamente es la que más knockouts ha dado, que es recto de mano adelantada, atrasada y cruzado de izquierda. Es una de las combinaciones más simples, más eficaces y la que más knockouts ha dado. Entonces, cuando yo le enseño, mi boxeador, aunque piense y quiera y diga, ahorita voy a entrar con esa combinación de 3, porque ya ahí en el seminario me dijo, y esta la voy a hacer. Tira el uno y el hombre se mueve para la derecha. Ya tienes que desacomodarte y volver a buscar un momento para ejecutarlo. Entonces la parte táctica tiene que ver con la utilización de todos los recursos deportivos en combate. ¿Cuáles son las acciones preparatorias? ¿No? ¿Han escuchado ese famoso el round de estudio? Eso se están sondeando, ¿no? Es un sondeo. Contempla las fintas,
engaños, pasos en péndulo y son esas tres, más evidentemente las distancias. Entonces, fintas y engaños. ¿Cuál es la diferencia entre una finta y un engaño? Después de la finta, inmediatamente soltar el golpe. Es una finta, exactamente. Y un engaño sería condicionar. Una finta es hacerle emulo, pero tiro una combinación, o tiro otro golpe, o con la misma mano, ¿no? O sea, el común. La finta es primero hacer la finta de tirar un golpe, sí, y tirar otro no esperado por el exactamente, así tal cual, excelente. Y los engaños no, porque muchos de repente dicen, no, pues la finta y engaños es lo mismo. No, no es lo mismo. Los engaños es condicionar a mi contra. De repente, igual es que aquí estoy punteando, tirar unos suaves, y de repente, pum, la cambio. Lo condicioné, está tirando suavito. ¿Recuerdan el round 4 Pacquiao Márquez, en donde inclusive lo dice, le hago, él dice una finta, ¿no? Dice, le hago una finta que voy abajo y se la cambio. Ese fue un engaño, y aunque no lo crean, está considerado también la parte visual, o sea, los engaños o las fintas que tienen que ver con la parte táctica de la ejecución, puede ser inclusive con la mirada. Decía por ahí un entrenador, yo de repente veo abajo y le estoy tirando arriba. O en una entrevista que tuvo el Canelo apenas con Daniel, no sé pronunciar su nombre, su apellido, perdón. Él decía que él ve al pecho, ¿no? Ve al pecho, entonces mi mirada está en el pecho, el oponente cree que voy hacia el centro y empiezo a generar golpes turbos a la cabeza. Las distancias, ahí a ver esta cita, mira, esta superficie van a poder. ¿Cuántas distancias hay en el boxeo? Bien. Segunda pregunta. Corto, media y larga. Exacto. Variedad. Metodológicamente hay tres distancias, ya dijimos. Larga, media y corta. En el desarrollo del combate podríamos clasificar 5 distancias. En ejecución de combate es que hay que definir la parte de la enseñanza con la parte muchas veces de lo que ya tiene que ver con la realidad, con la ejecución, y es lo que les digo que es el diferenciador de lo que tiene boxeo inteligente, que es meterse de lleno en la parte del estudio de boxeo. Hay 5 distancias en donde una distancia tiene que ver con la parte del cuerpo a cuerpo, o el clinch que se conoce, y otra distancia tiene que ver con la parte del manejo de la periferia del ring. ¿Por qué no vienen en los libros estas distancias? Porque recordemos que la metodología de enseñanza es muy clara y maneja un plano ideal. Y es aquí en donde por eso es tan importante la capacitación, y es por eso tan importante que de repente el entrenador sí haya vivido y haya experimentado un combate, para que también así sepa que en un momento voy a tener a mi rival encima, lo voy a tener que abrazar, y cómo voy yo a quitarme de ese momento y volver a tener una posición acorde para que me lleve en lo sucesivo a un ataque y que yo tenga el mando táctico. Entonces yo sí tengo que enseñarlo. ¿Saben cómo lo descubrí yo? En una final en Puño Rosas 2017, llegamos a la final. Previo habíamos tenido un combate con una selección nacional, habíamos ganado la final de Falcón. Llegamos a la final y nos gana alguien que a los ojos de los demás decían que pues si ya le habíamos ganado el final de Falcón, pues la final estaba ya dada. ¿Qué pasó? Yo como un entrenador que se encarga de la metodología, que está metido en el estudio, que está metido en la preparación física, pues yo lo que quiero son boxeadores muy técnicos, muy puristas, y nunca le enseñé a hacer un clinch, pero sobre todo no le enseñé a resolverlo. ¿Qué pasó? Nos topamos con una boxeadora marrullera, nos rompió totalmente la parte de la mentalidad y perdimos. Ahí fue cuando yo comprendí que aunque en la metodología no venía esta distancia del cuerpo a cuerpo, tenía que enseñarla. Aunque yo como entrenador no quería enseñarle a jalar, a empujar, a estas marrullerías, tenía que enseñarlas con la finalidad de que mi boxeadora supiera qué hacer y no le rompiera la psique. Estamos hablando acerca de que tenemos que saber de anatomía, tenemos que saber de cuestiones a lo mejor que
que no tiene que ver propiamente a lo mejor con la preparación física, pero ¿qué crees que sí? Hay una parte que tiene que ver con los planos corporales, ¿no? Tenemos muy simplificado, pero tenemos un plano frontal, un plano sagittal y un plano transversal. Entonces, ¿a mí de qué me sirve llevar esta información ahorita? Muy simple. ¿Por qué nosotros pedimos, por ejemplo, cuando les enseñamos la técnica, por qué de repente flexionan las rodillas, pasa todo eso? Cuando enseñamos un atleta que me apoye, un atleta para que me ponga, por favor. ¿Por qué cuando nosotros estamos enseñando los gestos deportivos? Para tú sí súbete. Eso, ponte en posición de guardia, por favor. Ok, muy bien. Cuando nosotros vemos la anatomía del boxeador, esta es la anatomía del boxeador, es aquí es donde vive, donde está. Inclusive la misma ciencia dice que de esta posición surgen todos los golpes en una cadena cinética abierta que origina desde la punta del pie y concluye en el nudillo más prominente. Tira un golpe recto de mano trasera, el recto de derecha, y déjalo ahí, exactamente. ¿Vieron? Involucró desde la punta del pie, subió, hizo una rotación coxofemoral, hubo una contracción del recto abdominal, pasó por los serratos, llegó al hombro, al deltoide, se generó y acabó en el nudillo más prominente. ¿Por qué a mí me interesa entonces saber eso? Porque en los gestos defensivos, para empezar, a mí lo que me interesa es que él no salga del plano. Por eso cuando de repente vemos a los entrenadores que manejan de manera muy abierta, el boxeador se empieza a adaptar, y de repente, por eso siempre decimos en el boxeo, los golpes van a la cara, y de repente van empezando, que si puedes hacer un momento en que los tires ligeramente ladeado para ayudarle a la parte pedagógica de que no se lastimen y que, pero la realidad es de que en base entonces ahora va a ser un gancho de izquierda. Fíjense. Pasó el peso del cuerpo a su pierna adelantada. ¿Vieron? Otra vez regresa. Pasa el peso y sube. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que en la enseñanza del golpe gancho de mano adelantada ascendente a la cara, lo que se necesita es dos tiempos. Primero, regresa de su plano sagittal, pasar el peso corporal y después subir y regresar al mismo plano, que podría ser un eje central, y eso a mí me define que entonces, en el estudio de la metodología, cuando a él le tiren un golpe recto de mano adelantada, de mano atrasada, me voy a subir. Tiro yo la derecha, no le enseñamos eso. Tiro la derecha y ahí hay un espial. Esta posición, ¿a dónde le favorece? ¿Con qué mano le favorece contragolpear? Pero eso lo dice el cuerpo, atendiendo a los planos. Todo tiene que ver con la cinética del movimiento. La fuerza que se origina a través de los golpes no es más que la acumulación de fibras musculares en los diferentes paquetes musculares que tiene el organismo, pero de manera específica. Entonces, si yo hago ahí, podría ir al tronco, si regreso, de esa misma posición podría surgir un gancho. Entonces yo tengo que saber que los planos corporales me sirven para poder definir, uno, la manera en la que voy a enseñar, y dos, en segunda, el boxeador en defensa sepa que los golpes tienen una dirección y el peso corporal va a depender mucho de la posición de guardia. Ok, igual, no nos vamos a meter muy de lleno, pero sí tenemos que saber, ya lo vimos en la tercera diapositiva, no tengo que saber psicología, tengo que saber fisiología, tengo que saber de anatomía. Sí, es importante saber de anatomía porque todos nosotros fungimos como como preparadores físicos y como entrenadores técnicos. Entonces, cuando yo estoy hablando de la preparación física, tengo que saber qué músculos se ven involucrados, evidentemente, o qué paquetes musculares se ven involucrados en el desarrollo de las capacidades. Entonces, bueno, encontramos aquí la posición anatómica universal y encontramos que, por ejemplo, en un recto de mano adelantada o atrasada se ve involucrar el pectoral mayor,
se va a involucrar el deltoide, evidentemente, bíceps, evidentemente el antebrazo. Vamos a encontrar que hay, si por ejemplo de mano atrasada, voy a utilizar esta rotación, va a haber inclusive, se va a involucrar la parte lumbar. No se diga del tríceps, que le va a dar una estabilidad al golpe recto. Entonces, bueno, ya en esta, fíjense, todos los músculos que ya se vieron involucrados en un golpe recto. Entonces, yo cuando hable acerca de la preparación física, voy a tener que estimular de manera directa estos músculos para que en lo sucesivo, en la parte ya a lo mejor de una transformación, se vea involucrado, pero se vea en un performance, no nada más el atleta, sino que tenga una calidad muscular en cuanto a la ejecución de los golpes. La siguiente. Vamos a encontrarnos aquí, rapidito, tenemos un recto de mano adelantada. Podemos determinar ahí, lo puse con unos circuitos nada más para hacer énfasis. Ahí estamos cerrando el deltoide. Estamos pectoral mayor, deltoide, tríceps, y vemos evidentemente una cadena cinética abierta, en donde concluye, como lo decíamos con el compañero que me apoyó, en un recto de mano adelantada, y vemos los segmentos musculares involucrados. Podemos determinar así a simple vista y rapidito, pectoral mayor, deltoide y el tríceps. Evidentemente, en la preparación física que yo tenga con mis atletas, debo de contemplar agonista, antagonista y músculos estabilizadores. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos un aporte y empezamos a mencionar que si yo lo que busco es hacer que mis músculos estabilizadores desarrollen la fuerza, me puedo apoyar mucho acerca de ejercicios isométricos. La propuesta que le hicimos nosotros a la Federación Española de Boxeo es dejar de hacer crunch, para empezar, dejar de hacer movimientos para desarrollar o fortalecer el core, en donde hubiera una contracción y una extensión. Propusimos que los ejercicios para desarrollar la fuerza a nivel del core fueran acerca con isometría en sus diferentes variables, plancha alta, plancha baja, a una mano. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es que conforme al desarrollo de la ejecución de los ejercicios se empieza a romper la técnica. Y se había comprobado que, por ejemplo, cuando hacemos el crunch, ya por ejecutarlo empezamos a involucrar otros músculos que ya no están estimulando el abdomen. Entonces, en ese sentido, vamos a irnos encontrando con cuestiones de adaptaciones motrices y fisiológicas. Para yo hacer una preparación para un boxeador, entonces, profe, tengo que contemplar estos músculos, evidentemente. Recordemos que las capacidades físicas hay condicionales, hay mixtas, pero hay unas que atienden a la disciplina, que son las capacidades determinantes. Entonces, profe, ¿puedo yo entrenar con el método que me está diciendo? ¿Puedo entrenar a alguien que corre, o a un maratonista, que a un boxeador? No. Oye, pero la ciencia dice que la preparación física tiene esto y esto. Sí, pero a mí lo que me interesa en mi boxeador, que sea explosivo, que sea potente, que tenga resistencia, una resistencia base o aeróbica muy interesante para que pueda desempeñarse de manera global durante todos los rounds. A mí no me interesa que mi boxeador tenga una pegada monstruosa que nada más lo haga una vez. Quiero que lo esté haciendo más veces, y que sobre todo que ese gesto en parámetros de fuerza no baje, que no haya un déficit de la fuerza. Entonces es importante contemplar los músculos o paquetes musculares que se ven involucrados en los diferentes gestos deportivos. Ojo, con los gestos deportivos es donde debo de atender. Siguiente. Entonces decíamos, no recto de mano adelantada, va a haber una interacción del pectoral mayor, del serrato anterior y del pectoral menor. Evidentemente el que nos va a hacer el sinergista, ojo, el sinergista en el boxeo es el deltoide. ¿Por qué? La posición de guardia, y todos los golpes se originan de una posición en donde hay una fuerza sostenida por parte del deltoide. Entonces yo debo de considerar eso para que mis atletas mejoren. De repente, en otra disciplina, de repente llega la gente que está en la sala de musculación, la gente que se dedica a la halterofilia, y me lo han dicho, ¿por qué creen que yo no aguanto? No lo aguanto con la guardia, que yo no la aguanto. ¿Por qué no la aguantas? Pues tienes un superdeltoide. Ahí hay fuerza, ¿no? ¿Por qué no la aguantas? Porque
porque no hay una adaptación motora inicialmente. Segunda, en cuanto a movilidad, a lo mucho que él hace es esto o esto. Entonces, el rango de movilidad también influye y eso hace que el cuerpo no reconozca ese movimiento. Más sin embargo, yo podría decirle, bueno, conforme vayas desarrollando el mismo gesto deportivo, vas a ir adaptándote anatómicamente y lo más importante, fisiológicamente. Nos vamos ahora con la parte de la espalda. Músculos que se ven involucrados, evidentemente el trapecio. A ver, ¿dónde está? ¿Me apoyas acá? Mi compañera, sí, tantito nada más. Trapecio, deltoide, evidentemente, el músculo redondo mayor, los dorsales. Bueno, ponte en posición de guardia, por favor. Posición de guardia. Vean, esta decimos, esta es la anatomía, esta es la posición de guardia, la anatomía del boxeador. Deltoide, inmediatamente ahí por el hecho de que mantenga la mano arriba, ya está ella ahí desgastando energía y está utilizando el deltoide. Segunda parte, está involucrando músculos, evidentemente, que tienen que ver, por ejemplo, con el trapecio, redondo mayor, y cuando hagas una extensión del cuerpo, es una extensión del recto de mano adelantada, involucró cerracos, que están un poquito más adentro, y la parte de los dorsales. Ahora, ahí en los dorsales, está muy ligero, regresa y tira el recto de mano atrasada. Tiras el recto de mano atrasada, ahí tuvo que involucrar otros músculos para poder tener una elongación, ya que por la posición anatómica en donde está trazada, ya tuvo que involucrar la cadera, muy probablemente los dorsales y evidentemente el músculo redondo mayor. Ahora, tienes el mismo recto, pero viendo por ahí. Tirando el recto de mano atrasada. Ahí está, ahí involucró redondo mayor, trapecio, evidentemente los cerracos y parte evidente de los dorsales. El cinturón lumbar también se ve involucrado, inclusive eso es nada más de la parte de las extremidades superiores. En las extremidades inferiores evidentemente hay una contracción en los femorales, se involucra también el metatarso para poder transmitir la energía, inclusive hasta el glúteo mayor también se ve involucrado. Regresa a tu posición. Y ahora, entonces yo como entrenador empiezo perfecto, entonces yo cuando desarrollo una preparación física para mi atleta, debo de saber que estos músculos tienen que estar, una, en perfecto estado y segunda, recuperados. Por eso es que de repente vemos a boxeadores profesionales teniendo un déficit técnico, porque esto lo que hace es que si yo le meto muchas cargas al boxeador, va a haber una fatiga, pero una fatiga periférica, y después y eso se va a ver involucrado en la ejecución de los golpes rectos. ¿Vale? Rompe tantito ahí. Rompe para la siguiente. Ok. Ahora vámonos con la parte de las extremidades inferiores, rapidito. Vemos aquí importante una cadena cinética abierta. Encontramos la fuerza desde la punta del pie que me va a ayudar a extenderlo. Evidentemente hay una ligera rotación coxofemoral y el cuádriceps tiene un recto de mano adelantado. Ahí está, recto de mano adelantada. Pasa la energía y la fuerza desde el pie atrasado, sube, llega al core, involucra con el movimiento, genera y acaba en el nudillo más prominente. Pero bueno, entonces en esa posición, ahí estoy estresando en la parte de extremidades inferiores, estoy estresando los cuádriceps, evidentemente el glúteo mayor, los gemelos, y me está apoyando, al final queda con una ligera punta en los metatarsos. Entonces también hay una parte contráctil en la parte de los gemelos. Entonces cuando yo ponga mi trabajo de pierna, voy a tener que hacer un ligero énfasis en estos músculos, porque lo que ella tiene que tener claro que ella es boxeadora y estos músculos se ven involucrados en el simple ejecución de un recto de mano adelantada. La siguiente. Fíjense todos los músculos que se ven involucrados. Si hubiéramos hecho ahí una biopsia muscular, entonces tenemos que saber la anatomía. Definitivamente. Core, lo que les mencionaba, recto mayor, todo lo que tiene que ver con la parte de los oblicuos y el recto mayor, todo lo que tiene que ver con el core se tiene que trabajar. Yo lo recomiendo que lo desarrollen de manera isométrica, que ya no hagan contracciones. Recordemos que es un ejercicio antigravitatorio, entonces la resistencia ya viene añadida. Siguiente. Es importante que nosotros recordemos que las adaptaciones son motoras y fisiológicas. El entrenamiento es un problema de adaptación del organismo que tiene componentes biológicos, psicológicos y cognitivos. Desde un
desde una visión del deporte, para que se produzca una adaptación debe existir primero una carga, la cual va a modificar los niveles de homeostasis, que es el equilibrio y dinámica que tienen las personas. Entonces, cuando yo pongo una carga, por ejemplo, si hiciéramos una prueba física, todos arrojarían de diferente manera, pero todos arrojarían parámetros máximos. Entonces yo les digo, hicieron esta prueba, vamos a seguir entrenando. En 15 días, lo que fue su 100% hoy, en 15 días ya no lo va a hacer, porque ya hubo una adaptación a la carga. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que yo tengo que ir adaptando las cargas, no nada más a la unidad de entrenamiento, no nada más a la preparación física, sino también a la parte individual. Porque a cuántos de ustedes no les pasa, tienen un selectivo y el selectivo no va avanzando, aunque es homogénea la clase, no avanzan de manera igual. De repente unos se ven que aprendieron más rápido, otros se ven más lentos, unos desarrollaron más rápido una capacidad física, otros no tanto, y por ahí unos desarrollaron algo que ni se les trabajó, ¿sí o no? Entonces, los componentes de la carga son fundamentales. ¿Quién me dice cuáles son los componentes de la carga? Son dos. Los dos más importantes. Aquí ya estaremos hablando de la parte general de la preparación física y no como tal. Fuerza y resistencia. Eso ya son capacidades físicas. Volumen, intensidad. Ahí está. Bien. Volumen e intensidad. El volumen tiene que ver precisamente con, de manera global, todo lo que vamos a trabajar. La unidad de entrenamiento dura 90 minutos. Ese es el volumen. La intensidad, la complejidad. Ojo, fíjese, dice la complejidad, porque de repente dice, no, hago de manera intensa. Entonces, ¿qué? Rápido. No, espérame. La complejidad puede ser cognitiva también. Y eso es lo que sabes, se estuvo manifestando apenas en el Círculo Internacional de Deportes de Combate. Decíamos, todos clasificamos la parte de la intensidad con el hecho de hacerlo, inclusive que te rebase el consumo máximo de oxígeno. Eso es intenso. Cuando también la parte de intensidad tiene que ver con la parte cognitiva. Vamos a poner un ejemplo. Si yo pusiera ahorita una escalera de agilidad, una escalera pliométrica, y les pusiera un ejercicio de coordinación, aquel que no tiene coordinación, eso va a ser complejísimo para él. Le va a costar trabajo aprender los patrones, es complejo a nivel cognitivo. Entonces eso tiene un carácter en cuanto a las cargas, al componente de la carga tiene un carácter de intensidad. Entonces, cuando yo estoy enseñando, por eso no quiero que lo hagan de manera rápida, quiero que lo aprendan, lo retengan, lo emulen y después lo perfeccionen. Y eso tiene un carácter cognitivo. Entonces, cuando ustedes hablen de intensidad, la intensidad sí, en su manifestación tiene que ser rápida, pero también puede ser de carácter cognitivo y depende del individuo. Siguiente. Vamos a encontrarnos con periodización. Aquí esta es una de las partes que más me agrada a mí. Encontramos los modelos de planificación más recurrentes, la parte clásica, la parte de bloques de Brzezinski y el ATR de Zurich-Keverin, que es la que más le acomoda, evidentemente. Bueno, lo que más le acomoda al boxeo es la parte del entrenamiento por bloques. Bloques y ATR son metodologías por bloques, nada más que un diferenciador, ahorita lo vamos a encontrar. Y evidentemente una microestructura, ¿no? La clásica, ¿qué pasa con la clásica, profe? ¿Por qué si durante tanto tiempo estuvo vigente, por qué de repente la dejamos de atender? Volvemos a lo del principio. Somos entrenadores de boxeo, necesitamos algo que le sirva al boxeo, no que le sirva al básquetbol o que le sirva al atletismo, que le sirva al boxeo. ¿Qué pasaba con la clásica? Bueno, Mateo hacía periodizaciones inclusive de un año, un ciclo olímpico, 4 años, en donde teníamos muy pocas competencias. Los que estamos en el boxeo y estamos metidos en el deporte competitivo, nos damos cuenta que de repente salen muchas funciones, funciones que no necesariamente tienen que ser de competencia, vamos a ponerlas como oficiales, pero sí hay mucho trabajo de fogueo. Entonces, lo que tiene el boxeo amateur son dos factores. El primero, yo no conozco con quién me voy a enfrentar, yo no sé, yo no conozco. En su momento va a salir y lo voy a tener que resolver en su momento, ¿no? Y la segunda, que hay muchas competencias y el boxeador siempre busca tenerlo
listo para que compita, ¿no? Y de repente se ve atentada la planificación. Oiga, profe, estamos en una etapa de forma, entonces ¿por qué no llevas a competir? Ay, cabrón, no se podía. No te pregunto. Oiga, profe, pero ahora estamos en transformación, ¿y por qué no estás metiendo ejercicios generales? ¿No? ¿Por qué no mandaste a la sala de musculación? Oiga, o como la pena, ¿no? Oiga, profe, compite en un mes, ¿me entrena? Claro, pues para eso estamos, para contribuir. Ok, ¿y qué hay que hacer? Hay que hacer esto. Oiga, entonces no me voy a correr. Oiga, pero quería hacer pesas. Oiga, quería entrenar 2 meses. No, hay modelaje deportivo, hay que atender exclusivamente las necesidades. Tienes un mes. Justo un mesociclo. Ok, entonces a nosotros como entrenadores de boxeo nos interesan estas dos. Entonces vamos a hablar acerca de adquisición, estabilización, y hay un punto de pérdida que estos dos no contemplan, pero nosotros de manera inherente sabemos que existe, que es la parte de la transición, que es este momento en donde la transición se origina para romper el performance, la forma deportiva, es por eso que existe la transición, es para pasar de un nivel al siguiente. No la menciono aquí, pero evidentemente nosotros sabemos que hay momentos de recuperación. Ok, en la parte de la adquisición, en la proyección por bloques, nos vamos a encontrar con la fuerza y con la técnica. Fuerza y técnica, ¿cuál es la capacidad física? Ahora sí que estábamos hablando por ahí que estaban hablando de fuerza y resistencia. ¿Cuál es la capacidad física más importante o la madre de las capacidades físicas? No, ya es de capacidades. La fuerza. Esas son todas, pero la más importante, la fuerza. La fuerza es la más importante. Pero ¿por qué es la más importante? Porque tú lo dices, no. Porque es la que tiene y deja mayor huella biológica. Entonces, perfecto. Entonces aquí ya tengo un trabajo que va a durar a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses. No sé cuánto tiempo tenga yo para hacer mi planificación. Pero lo que hiciste es que primero tengo que trabajar la fuerza. Porque es la que se va a ir perdiendo de manera más lenta. Todo se va a perder. Pero lo que sí se pierde muy rápido es la velocidad. Perfecto, lo dejamos al final. Entonces, en mi parte de adquisición, cuando tengo a alguien de iniciación deportiva, voy a trabajar primero la fuerza y le voy a dar bases técnicas. Voy a trabajar tu parte de un full body, un trabajo totalmente que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza, pero a nivel general. Y te voy a dar tintes de boxeo para que lo hagas correctamente en iniciación. Esto evidentemente va a cambiar dependiendo de la edad deportiva del atleta. Si llegara, por ejemplo, el compañero y me dijera, oiga, profe, pues quiero hacer una previsión con usted, quiero trabajar con usted, perfecto, vamos con fuerza y técnica. No lo voy a poner a hacer el 1-2 ni el desplazamiento de pasos planos, le voy a poner técnica, pero una técnica que sea funcional para él, en donde lo que sí va a haber es mejoramiento o perfeccionamiento de la técnica. Posteriormente, en la parte que tiene que ver ya más con el desarrollo del modelaje deportivo, me voy a encontrar con la velocidad, en donde yo ya sé que la velocidad es lo último que se pierde, pero es lo que llegue rápido, que haga las cosas de manera rápida, y evidentemente la parte competitiva, que aquí en la parte competitiva tiene que atender a todas las cuestiones que se van a ver o que podemos prever que se van a dar en una competencia, desde la indumentaria. El único que he visto por ahí a nivel profesional que lo hace es Raymond Deux, en donde él, inclusive en su preparación, ya trae el short con el que va a pelear o con los que ha peleado, porque es importante, ¿no? De repente vemos a boxeadores que les encanta, yo lo sé, que cuando ya van a competir, pues ya llegó el tío y le regaló las zapatillas, o como va a pelear ya alguien le regaló el nuevo uniforme, y ese día lo quieren estrenar. ¿Qué pasa? Pues que quiero que habían apretado, no puedo respirar. Oiga, ¿qué creen que ya me puse las zapatillas? Y siendo clarito de cómo me está lastimando, ya rompió. Entonces lo que se le recomienda es no estrenar, pero eso tiene que ver precisamente con el modelaje deportivo. Entonces también, profe, los tiempos, la parte cuantitativa es lo más importante. 3 minutos uno de descanso. Encuentro a boxeadores que de repente ya están cercanos a su pelea y siguen haciendo rounds de 4, de 5 minutos, descansando 2, alterando totalmente esta parte cuantificable cuando no tiene que ser así. Entonces los tiempos, ¿mande? Y llega exactamente. Cuando tú ya descargas y ya van, que están muy cercanas a la competencia, lo que llega a pasar es o un sobreentrenamiento o llega a ser que lleguen con una fatiga más. Luego no pueden despegar en un round, ¿no? Porque están acostumbrados a 5 minutos,
despegar, les dicen, oiga, no pude despegar, no pude. Sí. La capacidad de reacción, pues. O sea, como estás acostumbrado a 5 minutos, los 3 minutos de tu RAM no te dan para despegar. Eso Exactamente. ¿Por qué me interesa a mí que atender a los momentos y a los tiempos exclusivos del boxeo? Porque yo lo que quiero hacer es adaptaciones. Estamos hablando de adaptaciones. Todo va ligado. La parte técnico-táctica, la parte de la preparación física, la parte de las adaptaciones que decimos que hay motoras y metabólicas. Todavía vamos para lo metabólico, estamos hablando ahorita nada más de la parte motora. Exactamente, porque si yo altero los tiempos, entonces de repente, y pasa muchísimo, ¿no? De repente dice un boxeador profesional, voy a hacer sparring, pero profe, ya sabe que yo empiezo de menos a más. Ay, ¿por qué? Digo, para irnos entendiendo, no, pues que yo por ahí del cuarto ya voy, te encuentras a un boxeador, a un filipino flash, un monstruo Inoue, que desde que arrancan esos cabrones son pura fuerza explosiva. ¿Tú crees que te va a dar calidad en el cuarto? No. Entonces tienes que empezar a trabajar de manera correcta, atender toda esta parte. Lo que hicimos encontrado nosotros que el que mejor la atiende por la parte de la competencia, la parte competitiva que yo estoy platicando, es el ATR. Acumulación, transformación y realización. La planificación ATR tiene este nombre por los 3 mesociclos que lo forman. Acumulación, transformación, realización. Se basa en la concentración de la carga y diferencia de la planificación tradicional, donde se busca mejorar muchos elementos al mismo tiempo. La concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos concretos de entrenamiento, capacidades. Las peculiaridades del mismo las podemos resumir de la siguiente forma: secuencialización de mesociclos basados en la superposición de efectos de entrenamiento residuales. Esta palabra es con la que ustedes se tienen que ir también hoy. Residual. Yo estoy entrenando para que esta carga me dé un efecto residual en competencia. Por eso el profe dice perfectamente, le meto cargas, vente a la competencia. Estoy cansado, sobreentrenado, no me recuperé. Para que ustedes vean un efecto de lo que hacen, para que vean un efecto residual, lo que tiene que haber es supercompensación. Desde que yo empecé a hablar de boxeo, siempre le he apostado yo a la recuperación. Siempre. Y ahorita van a hablar por qué. Por favor. Vamos a empezar por la parte de la acumulación. Ya dijimos que en la acumulación vamos a trabajar la fuerza, vamos a trabajar la técnica. ¿Quién me dice las fases de la técnica? Hay muchas definiciones y hay muchos autores que hablan acerca de esto, pero ¿quién me dice cuáles son las fases de la técnica? Mínimo, no sé, 3. Fases o etapas de la técnica, ¿nadie? Primero lo desarrollo, ¿no? Lo aprendo, lo emulo, no lo estoy haciendo bien, pero tengo la idea. Qué recto, lo estoy haciendo, lo emulo, pero no tengo alcances totalmente estéticos, porque apenas lo estoy desarrollando, me estoy adaptando, desarrollo. Después ya lo aprendí, ya lo vi, lo mejoramiento. Después viene el perfeccionamiento. Y hay una cuarta que es una de las más importantes, que es la de pulimiento. Y ahorita vamos a encontrar una particularidad con esa. Entonces, mejora del B2+. El B2+ es esta capacidad que tengo yo en mi organismo para poder tener alto consumo de oxígeno. De repente les ha pasado que ponen a algún atleta a hacer alguna actividad, no sé, por ejemplo, se me ocurre burpees, un ejemplo, ¿no? Burpees. Y acaba hiperventilando el atleta, jadeando y... ¿sí o no? Eso también pasa en el round, les ha pasado con algún boxeador que acaba el round de sparring y llega jadeando y quiere hasta botar el bucal y le quítate, déjame siento. Esa parte, ok. Muy probablemente lo que acaba de realizar, el consumo de oxígeno no le alcanzó para acabar la tarea. Entonces, hay que trabajar el B2+. ¿Cómo lo puedo trabajar? Porque mira, te recomiendo que lo hagas en la etapa de acumulación, con trabajo aeróbico base. ¿Qué significa trabajo aeróbico base? Es la capacidad que tiene el organismo a nivel mitocondrial de desarrollar una capacidad aeróbica que tiene que operar en función a qué tipo de atleta tienes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Corriendo pudiera ser una manera. Pero entonces voy a mandar a un profesional de 12 rounds
a un amateur a correr los 10 kilómetros diarios que veo que de repente los mandan? No. Porque lo que necesito que haga uno, aunque es la misma disciplina, lo que necesito que haga uno, el otro no descansa en el amateur. Vámonos a números. Son 12 minutos los que yo tengo que atender en prueba fundamental, son 3 rounds, por 1 de descanso, tomando en cuenta son 11 o 12 minutos, y una pelea de 12 rounds serían 48 minutos más o menos, entonces ya hay un diferenciador. Entonces la capacidad del V2 Max va también que ir acorde al tipo de atleta que tengo. Desarrollar de forma general las cualidades motoras, desarrollar cualidades volitivas, lo decía el profe, la parte de la voluntad de que yo sí puedo, sí quiero y lo voy a realizar, mejorar el nivel técnico y establecer objetivos y metas en competición. Importante no trabajar a ciegas, pues vamos entrenando y a ver si me habla el profe allá y me invite, pues vamos. Pero si ya no hablo, pues nada más está trabajo y trabajo, ¿no? Vámonos, en la acumulación en este mesociclo se concentra la carga de entrenamiento aplicada a cargas con volúmenes altos e intensidades moderadas. Entonces la clase puede durar a lo mejor más de 60 minutos, 90 minutos. ¿Por qué? Porque la intensidad es moderada, o sea, se puede administrar el organismo para desempeñarse durante ese tiempo. La orientación del entrenamiento suele ir encaminada a mejorar la fuerza máxima, la resistencia aeróbica y o técnica básica. Esto tiene que ver con la edad deportiva. Esto es debido a la mejora de las capacidades de frecuencia cardíaca máxima y resistencia aeróbica. Según Isurin 2008-2010, son las que tienen un efecto residual mayor que se sitúa en torno a los 30 días. Entonces, fíjate, ya tiene una correlación, ¿no? Si me está diciendo que puedo hacer un ATR, que normalmente puede ser 3 meses, el número del mesociclo puede variar, puede ser máximo 30 para yo poder ver un efecto residual, pero donde yo meto un efecto, para yo poder ver un efecto residual, tengo que hacer que mi organismo esté recuperado. Y lo podremos comparar con el periodo preparatorio general del modelo de planificación tradicional. En este periodo incluiremos cargas de carácter general, fuerza máxima y mucho trabajo aeróbico. También es recomendable incluir ejercicios básicos de técnica. Siguiente. En la parte de la transformación, que es la que a todos les gusta, empezaremos a trabajar concentrándonos en todas las variables de nuestra modalidad deportiva, con componentes técnicos. Aquí ya estamos hablando ahora sí ya prácticamente de cuestiones del boxeo, cuestiones específicas. La fuerza la trabajaremos desde un punto de vista de mejora de la potencia. Este texto es de boxeo, este texto no es de otra línea más que de boxeo. Fíjate, me dice componentes técnicos y tácticos más específicos. La fuerza la trabajaremos desde un punto de vista de mejora de la potencia. Entonces ya estamos hablando de una capacidad física mixta que es la suma de la fuerza más la rapidez, me da fuerza explosiva y en lo sucesivo fuerza potencia. Por cierto, ahorita me voy a apoyar con el profe David Ayala. Les voy a mandar una investigación que hicimos con más de 50 autores hablando precisamente de la fuerza potencia y la fuerza aeróbica. Se los voy a hacer llegar a ellos, se los voy a hacérselo llegar a los profes para que tengan. Es una investigación bastante interesante y que les va a servir porque la capacidad mixta condicionante o determinante del boxeo es la fuerza rápida. En este periodo de lo que se trata es de transformar las ganancias de condición física general del bloque anterior en beneficio específico para nuestra modalidad deportiva. Por ello debemos de realizar ejercicios integrales que se asemejen a la competición para que nos estemos preparando y podamos ir adaptando nuestro organismo al siguiente periodo. Ok, en esta parte de la transformación evidentemente vamos a encontrar un aumento cualitativo del entrenamiento, una mayor concentración en el trabajo específico del boxeador, en lo que respecta a la técnica y a la prueba, un aumento del entrenamiento vigilado, el desarrollo específico para la competición, formación de las cualidades volitivas específicas para la obtención del éxito en las competencias. En la parte de la realización entrenaremos el potencial motor técnico a través de ejercicios técnico-tácticos integrados simulando las condiciones de la competición. Las cargas, tanto de velocidad como de fuerza, se ajustan a aquellas que vamos a encontrar en la competición. Este mesociclo va encaminado a conseguir expresar el máximo potencial. En competición paria se trabaja durante este mesociclo aspectos con un efecto residual menor, con la resistencia anaeróbica láctica, la potencia y la velocidad de reacción. Entonces, como veíamos en las diapositivas pasadas, en la parte de la realización yo tengo que atender algo que se le denomina modelaje deportivo.
El modelaje deportivo tiene que ver con la parte cualitativa y con la parte cuantitativa del entrenamiento. Entonces quiere decir que yo todo lo que haga va a ir muy encaminado a lo que va a pasar en la competencia. Repito, a nivel cuantitativo y cualitativo tiene que ser igual. Entonces, profe, tengo un boxeador amateur y hace que la prueba fundamental dura 12 minutos. Perfecto, la parte medular del entrenamiento de este hombre tiene que durar 12 minutos. Así también. Entonces, porque de repente vemos entrenadores que dicen, va a competir, sparring, al otro día a correr, al otro día carga. Y lo único que está pasando es que están adelantando el proceso, no hay una recuperación, y al no haber una recuperación no hay un efecto residual. Entonces lo que tú estás haciendo es aumentarle y llevar al boxeador a un momento de fatiga periférica, y esa es la más simple. No hablemos a lo mejor algo que tenga que ver con la parte hepática o algo por el estilo, pero ya no está siendo funcional para el deporte. Entonces, yo tengo que atender en la parte de la realización a ese modelaje deportivo. ¿Siguiente? Bien, encontramos esta tablita para ir ya concluyendo la parte de la preparación física. Hablando del TR, tenemos acumulación, transformación y realización. Como bien decimos, es como una síntesis, habilidades motrices y técnica a desarrollar. En cuanto al volumen e intensidad, nos vamos a encontrar con un volumen alto y baja intensidad o intensidad moderada, habilidades básicas, resistencia aeróbica, fuerza básica y coordinación. La parte de la transformación, habilidades específicas. Tantito un paréntesis. ¿Quién me apoya? Hice una pregunta muy simple, pero que me he dado cuenta que de repente esta altera en la parte del entendimiento, ¿no? ¿Quién me dice cuando yo digo general y específico, a qué me refiero? Si yo te digo vamos a hacer un ejercicio de carácter general, ¿qué te imaginas? Si te digo vamos a hacer un ejercicio de carácter específico, ¿qué se le viene a la mente? General es a todos. Exacto. Ok, sí, pero a nivel general, sí, algo específico, evidentemente atendiendo al principio de individualidad, sería algo para mis características. Pero de manera homogénea, por ejemplo, ahorita es una clase. Vamos a hacer un calentamiento general. Cuando ustedes escuchen la palabra general o la lean, hace referencia a que se va a involucrar todo el cuerpo y no necesariamente tiene que ser de boxeo. Ok, entonces, profe, ¿lo general lo puedo poner para un nadador o para un tenista? Sí, general. Específico, vas a hacer paso péndulo a la indicación recto de mano adelantada y llega un nadador. Es calentamiento, es un calentamiento específico. Tú también lo puedes hacer, no, porque yo no sé hacer el paso péndulo, yo no sé el recto de mano adelantada. Entonces, cuando digamos general, habla que puede ser encaminado o en función o funcional para cualquier disciplina. Cuando se habla de especial, específico o específico, habla de boxeo. Entonces aquí, habilidades específicas. Entonces ya tiene que ver con todo lo que tiene que desarrollar el boxeador, que primero es una constante, ¿no? Método de repetición para desarrollar los pasos planos. Lo que quiero que pase de ser un hábito deportivo a una habilidad. De que lo estés haciendo constantemente, después lo desarrollas en una habilidad. Resistencia específica. Yo quiero que mi boxeador sea resistente para 3 minutos de combate y en manera global para 12 minutos en el boxeo amateur, por ejemplo. Es lo que me interesa, que sea resistente para esos números. Fuerza, resistencia, quiero que el golpe que tú realices lo hagas con altos estándares de fuerza, que reclutes el mayor número de fibras musculares y que sobre el hecho de que lo estés ejecutando baje lo menos que se pueda ese parámetro de fuerza. Porque de repente vemos que tenemos boxeadores que tienen una pegada importante, pero conforme lo van desarrollando va bajando, evidentemente por estarlo realizando, y eso afecta al desempeño, porque lo que pasa es que si ya le aguanté la pegada ahorita se va a cansar, ya no va a pegar igual. Entonces no, quiero que el boxeador sea fuerte los 3 minutos y en lo global durante toda la pelea. Y aquí la característica de la transformación es bajo volumen, pero ya hay un aumento de la intensidad. En la parte de la realización ya hablamos del modelaje.
modelaje deportivo. Aquí sí ya voy a buscar ejercicios que tengan mucho carácter fosfogénico, o sea, que sean muy rápidos. Evidentemente ya voy a utilizar la táctica específica de competición, y ya son todos estos elementos que yo fui trabajando y ya los voy a empezar a desempeñar en la parte de las escuelas de combate, en todas sus diferentes versiones de las escuelas de combate. Y aquí la unidad de entrenamiento, por ejemplo, ya va a ser baja o media, pero la intensidad ya va a ser máxima o submáxima. ¿Por qué? Porque en el boxeo está comprobado que la capacidad que mayor predomina es la fuerza explosiva, pero que en lo general tiene que ver mucho con la parte de la glucólisis rápida. Entonces la intensidad me dice, y ahorita lo vamos a encontrar ahorita con las gráficas, me dice que las frecuencias cardíacas van a estar siempre o a tope o un poquitito abajo. Por ahí dicen algunos autores que la fuerza cardíaca máxima en deportes de combate son 210 pulsaciones por minuto. Eventualmente esto es un parámetro y es subjetivo, porque cada uno de ustedes tiene un parámetro de frecuencia cardíaca máxima y cada atleta tiene otro número de frecuencia cardíaca máxima. Por ahí tenemos el dato de Corazón Juárez, que llegaba a subir hasta 260, 280 pulsaciones por minuto, pero lo maravilloso de esto no era eso, era de que en el minuto de recuperación lo podría bajar hasta un 80%, se recuperaba muy bien. Eso es lo importante. Sí, la podemos elevar, pero ¿qué tan rápido te recuperas? Siguiente. Ok, encontramos esta misma tabla, lo mismo que les venía comentando: realización, transformación, acumulación. Los parámetros de fuerza máxima, resistencia aeróbica y técnica básica. En la transformación, fuerza explosiva, resistencia aeróbica, anaeróbica y anaeróbico láctico. La parte de la técnica, aquí está lo que les mencionaba. En las fases de la técnica estaba el desarrollo, el mejoramiento y el perfeccionamiento. Entonces, ¿por qué hay entre paréntesis fatiga? Esto está bien interesante. Hay un proceso en las etapas del desarrollo, de las fases de la técnica, en donde el pulimiento tiene una característica, que para yo hablar de pulimiento de la técnica, el estado tiene que estar en fatiga. Por eso de repente vemos a boxeadores profesionales haciendo sombra con tintes de técnica al final de su unidad de entrenamiento. ¿Por qué? Porque ya cuando tú estás cansado, la parte contráctil, la parte que tiene que ver con la coordinación intra e intermuscular, ya no es la ideal, pero cuando tú estás cansado y aún así estresas a nivel cognitivo para poder realizarlo de una manera excepcional, es cuando viene este mejoramiento o esta parte de la técnica que se llama pulimiento. Tiene que estar el estado en fatiga. Siguiente. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de este modelo? ¿Por qué considerarlo? Sí, se escucha muy padre, sí, wow, lo que tú quieras, pero ¿por qué lo tengo que adoptar? Si con el que yo hago, a mí ya me ha dado un campeón nacional, o ya me ha dado una medalla, o ya es un campeón del mundo, ¿por qué tener que considerarlo? Bueno, una de las ventajas que se encuentran son muchas, pero las principales son mayor motivación debido a los cambios de orientación de los entrenamientos. Esto también tiene que ver con un principio de entrenamiento, que es el principio de variabilidad, en donde en el boxeo de repente elegimos un porque atentaba contra el principio de repetición. Entonces estábamos muy acostumbrados que llegaba el boxeador, posición de guardia, vamos a caminar, y lo ponía 40, 50 minutos en una de entrenamiento, hacer lo mismo. El sistema nervioso central, el minuto 20 ya estaba pensando en otra cosa, ya estaba viendo quién llegaba, quién salía, si el entrenador me estaba viendo y me veía de rojo porque subí las manos, ya no estabas atento a lo que estabas haciendo, ya no había aprendizaje. Entonces tú puedes atender el mismo objetivo haciendo diferentes variables, oportunidad de participar en gran número de competiciones. Les decía yo que el boxeo amateur tiene esa característica. Yo los voy compitiendo mínimo, así, bien, una vez al mes. Bueno, ¿por qué no adaptas este tipo de entrenamiento? Atiendes a las necesidades que te da el boxeo amateur, que son muchas peleas de fogueo, mucho trabajo, que se dan esas características, pero con una orientación guiada que tiene que ver con la metodología. Orientación de los entrenamientos definida en número de capacidades. ¿Qué significa? Que yo ¿para qué me quiero desarrollar a lo mejor una resistencia aeróbica de maratonista? ¿Para qué no me interesa? Yo necesito atender a las capacidades específicas, a las especiales. Ciclos de 14 a 28 días. Entonces, profe, ¿puedo yo hacer una etapa de fuerza de 14 días? Sí. 21. Tengo más tiempo, 28 días. ¿De qué va a depender esto? Del momento que yo considere que tenga una prueba fundamental.
es ahí cuando yo voy a decir, tengo 3 meses, tengo 2 meses, tengo 1 mes, ¿qué puedo hacer? Se evitan los largos y monótonos periodos de entrenamiento. 3 de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de decidir la duración de cada mesociclo en el modelo ATR son los siguientes: ritmo de mejora, tiempo necesario para conseguir las mejoras deseadas. Ok, tengo 1 mes para una pelea. ¿Le voy a trabajar una debilidad o una cualidad al boxeador? Tengo solamente 1 mes. Es pregunta. Una debilidad para ser más completo. Tienes 1 mes, vas a atender a la debilidad. ¿Atenderías a la debilidad? ¿Usted no? Sí. Tengo 1 mes para una pelea, 1 mes nada más. ¿Atendería yo a una debilidad o a una cualidad o algo que tengo bien hecho? ¿Por qué sí tengo que pensar en el tiempo que tengo para trabajar? O sea, yo es lo que yo siempre digo. Si yo tengo el tiempo para mejorar una debilidad, lo hago y lo atiendo. Pero tengo 1 mes, mejor perfecciono lo que ya trae, lo hago más eficiente. Y no es, o sea, no es que digo, esto también lo dice la Nintendo, pero en la parte de arriba, en la parte de ejecución, sí nos ha pasado. Que de repente, y de verdad les digo, apenas tuve un curso también en Puebla, y un boxeador también me dijo, profe, fíjese que yo era muy bueno en esto, pero ya no lo soy. ¿Por qué? Y porque pues lo cambiaron, lo quitaron, y donde yo era bueno, lo dejé de trabajar porque, es bueno en eso. Le dije, no lo hagas, haz esto. Sí lo mejoré, pero tiene que haber un equilibrio, una balanza. ¿Ok? Mande. Un poco sobre manifiesta. Sí. Quiero pensar que tienes una habilidad, una habilidad. La habilidad ya a nivel neurológico ya la traes por sí. Normalmente estamos hablando de lo que es también para poder desarrollar una habilidad, una vida que no tienes al 100. Normalmente si a través del planificador o de estrategias, que llegas a entrenamientos, cargas adecuadas, necesidades adecuadas para mejorar esa habilidad, un día normalmente a nivel neuronal se hacen planificaciones neuronales que puedes utilizar esas y ahí partes que ya por ejemplo los siguientes planificaciones puedes ya reaccionar la habilidad sumando lo que ya traes. Pero yo por ejemplo fútbol y otras disciplinas he perfeccionado más habilidades que ya sí he logrado con la metodología de fútbol. Bien, lo que dice el profe es que atendiendo al principio de adaptación de 21 días podemos nosotros mejorar algo que no hace bien, efectivamente, pero hay un detalle. El detalle radica, profe, en el que cuando tú, si estamos hablando de algún gesto motor, sí, en 21 días el organismo se adapta y lo puede desarrollar, pero recordemos que hay algo, y lo digo abiertamente, hay algo que el boxeo tiene que otras disciplinas no tienen, que se denomina gesto motor voluntario. Tú puedes trabajar cualquier gesto deportivo, pero lo que tú vas a buscar en la parte táctica es que el boxeador lo haga de manera automática, la automatización. Y ahí el principio de adaptación, pues ya se va a quedar un poquito mermado, porque a lo mejor si yo lo que le tengo que atender fuera una capacidad, por ejemplo, y sí, de hecho lo acabo de decir, un mesociclo de 14 a 28 días, si le tengo que atender una capacidad, digamos, que no es rápido, y tengo un mes, claro que le voy a atender la parte de la rapidez, pero a nivel de gestos deportivos y eficaces en la táctica, no voy a poder tener una buena respuesta, porque lo que yo necesito es que lo haga de manera automática. Si el boxeador tiene, por ejemplo, mucho utilizar los bloqueos, y yo le digo, tienes que inclinar, y le meto yo ese trabajo, muchas de las veces pasa que tú le dices, acuérdate que te tenía que inclinar,
Pero él no lo hizo, no tuvo el proceso, sí se adaptó, porque lo hace está bonito, pero no tuvo ese proceso táctico que lo hizo en la escuela de combate, que lo hizo con un compañero, que lo hizo con sus tiempos, que lo hizo condicionado, y entonces llega en el combate y no lo sabe desarrollar. Y esa es una de las características que tiene el boxeo, que tiene que pasar por procesos para poder llegar a lo táctico. Sí, te puedes mejorar a lo mejor una capacidad, pero a lo mejor la parte de lo ejecutable, de la parte táctica, sí recomendaría yo, es sugerencia, que utilizaran mejor lo que tiene, perfeccionarlo, porque tengo poco tiempo y que sea muy eficiente en esa parte. Hay un video de Mike Tyson, 16 años, en donde, y se ve claritito, se le perfecciona el dos izquierdas y una derecha, y lo está intentando y no le sale. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, si no te sale una vez, entonces lo dejas de hacer. Pues fue lo que trabajaste. Tienes que volver a intentarlo. ¿Qué pasa? En el segundo round lo conecta y lo noté. Inclusive te digo, se ve clarito en el video, cómo regresa y le hace la mención a su profe. Fue como, porque fue lo que trabajaron. Entonces eso lo perfeccionaron y lo lograron ejecutar. Creo que sí está. No, rápido. Ok, ya vamos a cumplir, faltan 2 diapositivas. Misma disciplina, diferentes contextos en cuanto a metodología, porque uno es boxeador profesional y otro es amateur profesional. En la parte de la acumulación, sugerencia, índices de fuerza máxima. Este trabajo de fuerza debe ser complementado por el trabajo de resistencia, que tiene que ver con las cuestiones oxidativas. Se contempla la división de peso, hay un detalle importante, en qué división de peso compiten, y buscar el perfeccionamiento técnico y la eliminación de errores. En la parte de la transformación, resistencia a la fuerza específica por la alta intensidad. Damos paso a la fuerza rápida, que es la condicional mixta. Potencia, presencia de fatiga puede afectar a la técnica. Normalmente cuando el organismo se le exige y se le demanda altas intensidades, se ve una merma en la técnica. Por eso con los críticos y entrenadores de repente de internet, que ven un video de 15 segundos, en 15 segundos puedes determinar qué round era el que estaba trabajando, a qué intensidad estaba trabajando, qué estaba trabajando. A lo mejor estaba trabajando una capacidad física, no estaba trabajando la técnica. Evitar ejercicios de precisión y coordinativos, fíjate, importante. De repente vemos, precisamente por la manifestación de la acidosis, va a disminuir la parte coordinativa y la parte de la precisión. Entonces hay que evitarla porque puede devenir en una lesión. En la parte ya de la organización, la condición física integrada, como mencionábamos, la táctica competitiva, modelaje técnico-táctico, tienen los ejercicios fosfagénicos abundantes. Quiero que el boxeador sea rápido, pero que esas características sean con fuerza explosiva. Para estimular la rapidez, los atletas deberán entrenarse bien descansados, concluir evidentemente en la competición. Pasa mucho que ya cuando están muy cerca de la competencia, por todo este proceso que pasa el boxeador, que ya sabemos que tiene el boxeador mexicano, quiere un poquito más. Es muy complicado de repente que el boxeador esté consciente de que tiene que haber un proceso de descanso intra-round. Pero este proceso de descanso, que es un descanso activo, no necesariamente tiene que ser una pausa como tal, sino tiene que haber un momento donde voy a buscar bajar la intensidad. Te lo vamos a ver a fondo, pero es importante porque normalmente en esta parte el boxeador está tan voluntarioso que rompe esta parte de los ejercicios de carácter fosfagénico. El boxeador aficionado muchas veces opera un desarrollo multilateral donde va creciendo de manera progresiva, aún no alcanza la maestría deportiva y se desenvuelve dentro de un selectivo, lo que hace su formación homogénea sin atender necesidades individuales. Asimismo, su necesidad competitiva puede hacer que los modelos de planificación se vean interrumpidos, lo que les platicaba. Y por último, tenemos al boxeador amateur, igual con el mismo ATR. Los parámetros de fuerza máxima pueden variar por el desarrollo biológico. Esto también es importante. En el boxeo amateur nos llegan chiquillos de 10, 11, 12 años y bueno, lo ideal sería que empezaran a competir a partir de los 13 años, pero de repente nos encontramos con entrenadores que ya no tienen 13 años y ya inclusive les ponen su chalequito, ¿no? Su chalequito sauna, o los mandan a hacer trabajos que
van en contra, no nada más de la salud, sino que van en contra de su proceso fisiológico que tienen, que es el pico máximo de crecimiento, el famoso estirón que tienen estos adolescentes o preadolescentes, y que nosotros podemos alterarlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que este proceso fisiológico existe y que tú como entrenador tienes que ser muy responsable, porque inclusive la estadística, el fundamento científico dice que si tú trabajas la fuerza en el momento del pico máximo de crecimiento de un atleta, en este caso infantil, puedes mejorar en su ADN. Que si va a crecer, si el niño va a crecer, vamos a poner un ejemplo, no sé, unos 60. Si tú detectas el pico máximo de crecimiento y no lo alteras y lo ayudas con trabajo físico, el chico puede inclusive alterarlo y crecer 1, 2, 3 centímetros más. Entonces, el trabajo de la fuerza es importante, pero sobre todo que no vayamos, nosotros atentemos contra este proceso normal biológico que tienen los chicos. Se trabaja la técnica base y se busca su desarrollo y mejora. La resistencia va encaminada a mejorar el VO2 max, y la prioridad del trabajo es el acondicionamiento físico general. En la parte de transformación tenemos la utilización del acumulado de una dirección cinética específica. Se busca desarrollar capacidades mixtas como la fuerza rápida y la resistencia glucolítica. Los recursos técnicos son limitados pero efectivos. Se atiende al perfeccionamiento de un gesto motor. La intensidad se impone ante el volumen y los ejercicios específicos ejecutados a alta intensidad. En la parte de la realización, ejercicios fosfagénicos y de carácter glucolítico abundante, táctica competitiva, modelación técnico-táctica, estimular la rapidez con márgenes de resistencia, atender una nueva o varias competencias dentro de un torneo. Ojo, detalle, fíjense, la prueba fundamental concluye en la final. Entonces, con esto cerramos. Entonces, profe, cuando yo hago una preparación para un torneo, el que ustedes me digan, hay que considerar no nada más la apertura del torneo, que ya nos ha pasado, inclusive a título personal, nos preparamos para un torneo y llegamos con todas las capacidades desarrolladas en su punto, en su performance deportivo, al arranque del torneo, y ese día ni sale del ring de peleas. Se pasa la siguiente semana, dura 2 meses. Esos 2 meses, ¿qué creen? Que de repente no nos contemplamos. Y va, y viene bajando, y viene bajando, y viene bajando la performance. Se rompe ahí un déficit. Entonces tú tienes que hacer tu planificación considerando llegar a la final. Esa es una de las claves importantes que tú tienes que tener. Y la segunda, y por última, saber que el trabajo que tú vas a generar, por ejemplo, en un estatal, en un regional o en una competencia de este tipo, en donde muchas de las veces el boxeador compite en la mañana y en la noche. Entonces, tú tienes que garantizar los procesos de recuperación y tienes que también saber precisamente que esto se puede originar. Entonces, si tú vas a un estatal, y me ha pasado que llegan al estatal y están trabajando y van a pelear y están entrenando ahí. No hay ningún momento de supercompensación. Entrena, pelea, se va y se mete al hotel, descansa y luego vuelve a pelear anoche. Es para que le pusieses la carga anterior, una carga de entrenamiento, y él no se va noqueando. Ya estás acelerando el proceso. Entonces es importante que consideres siempre las características de la competencia. Pero es todo. Bien, ese es el primer bloque. Bueno, pues quiero agradecidos con esta gran ponencia de Edgar García, el boxeo inteligente, el boxeo metodológico. Vamos a tener un pequeño coffee break por ahí en la entrada. Se les dio un papelito, un ticket. El mesero va a estar atendiéndolos con ese ticket. Fueron 50 plazas las que se realizaron para poder tener un cupo límite, pero gracias a la gran aceptación de ustedes, pues se dio abierto a que siguieran entrando a este seminario. Pero por ahí el que no quiera tomar el coffee break, vaya a salir o algo, pueden entregarlo para que alguien que no le tocó pueda tomarse su cafecito, su refresco o algo. Vamos a tener un descanso de